Bienvenidos a un episodio más de Legado Live, nuevamente acompañada de mi amigo Salvador Cerón. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, María. Qué bien, Gracias. Encantado de estar aquí. gracias. Y hemos pensado, Salvador, sobre qué tema compartir con nuestras audiencias y creo que podríamos hablar de esto que en tu práctica sobre todo de consultor, pero también de entender a las familias empresarias o a los miembros de estas empresas familiares que saben que tienen que ponerse a trabajar, porque esto va de trabajo, no va de hazme la chamba, sino es vamos a trabajar juntos, te voy a acompañar, te voy a desarrollar capacidad y a veces tenemos que encontrar la manera, hacerle ahí un poco al psicólogo, a veces pues sí, nos ven como expertos y tratamos de deshacernos de esta capa de expertos al que no se le puede acercar, sino es cómo ayudar a estas familias a que se den cuenta de la oportunidad, del momento, porque son momentos muy decisivos y una cosa la tenemos clara y lo he escuchado en otros miembros de tu familia en conversaciones previas de mientras más rápido mejor. Y si hay que intentar hacer algo, mientras más rápido lo hagas, sabrás si vas por el camino, porque no hay un camino, Claro. hay muchos caminos y no hay recetas y no hay lo que funcionó a una familia, le tiene que funcionar o simplemente toma las buenas prácticas y aplícalas a tu caso. Es entender que hay mucha complejidad al respecto. Entonces, ¿cuáles son los casos más sencillos o cómo darles algunas pistas a quien nos escuchan de cuándo hay que pensar en todo esto de un trabajo de, pues, en serio, de desarrollar planes de continuidad en las familias empresarias que desean pues, que desean hacer bien estos trabajos de transición o de sucesión o de incorporación de las nuevas generaciones? ¿Cómo, cómo ayudarlos? Bueno, pues son muchas las ideas que vienen a la mente, María. Pero déjame empezar manifestando algo, ¿no? Yo creo, y además sé que tú compartes esa convicción también, que debemos de cuidar y promover el desarrollo de las empresas familiares, ¿no? O de las familias empresarias, porque son estas las que generan empleo y son los principales agentes de cambio en nuestra sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Este, eh, pero más importante, cuidar a las familias y a los individuos que conforman estas familias, que son al final del día los agentes de cambio, ¿no? Y los que le dan origen a todas estas cosas, positivas que crean riqueza, Para la para sociedad, todos, para ¿no? todos. Así. Em, Movilizar para la acción en la empresa familiar pasa primero por entender que la solución a la ecuación no es un reto técnico, sino más un reto político, ¿no? En donde tenemos que reconocer desde un enfoque sistémico que cualquier cosa o elemento que yo toque en la familia afectará a la empresa, ¿no? Y en la empresa al patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es tanto un reto político, perdón, Técnico. técnico, sino político, ¿no? Sistémico. Y ahora sustituyo la palabra que utilicé hace un momento de solución, porque yo no creo que haya en las empresas familiares, como tú bien dices, una sola solución, sino que hay distintas fuerzas y nuestro trabajo como facilitadores o promotores del cambio simplemente es identificarlas, ponerlas en marcha para eventualmente favorecer la continuidad, ¿no? Y más allá de la continuidad, el desarrollo y la trascendencia de las empresas familiares y de las familias empresarias, ¿no? ¿En qué momento empezar a hacerlo, ¿no? Este proceso, esta conversación, esta reflexión. Yo te diría, el mejor momento para hacerlo es ahora, justamente ahora.
y por un par de pensamientos. Entonces, el primero tiene que ver con que el mundo está cambiando y está cambiando de manera muy profunda, ¿no? Si el mundo está cambiando, muy probablemente yo, individuo, familia o empresa, también tenga que cambiar, Claro. ¿no? Entonces, creo que esa es una reflexión obligada al interior de cada una de las familias empresarias y si eso detona algún proceso, alguna intervención, alguna mejora que cada una de las familias empresarias tenga que hacer, pues qué mejor, ¿no? ¿Cuándo empezar? De nuevo, ahora, ¿no? O siempre, siempre será mejor iniciar ahora que iniciar después, porque como En unos cuantos meses, ¿no? tú también sabes, ¿no? Que los procesos en las empresas familiares son procesos de desarrollo de largo alcance, llevan demasiado tiempo y los tiempos de la empresa familiar no necesariamente son los tiempos de otro tipo de organizaciones. Entonces, mejor empezar a tener ahora una discusión alrededor de la gobernanza, de la sucesión o de la transformación o de qué es lo que queremos hacer como familia empresaria que somos, ¿no? Y es que, perdón, lo dices muy bien y cuando una familia empresaria te toca la puerta, regularmente te toca la puerta porque ve venir un conflicto o ya tiene el conflicto adentro. Y entonces dice, híjole, es como cuando quieres ir a ver un problema médico que nunca habías tenido y dices, ¿cuál es el especialista? ¿No? Y Sí, ahí pues tienen muchas opciones dependiendo del ángulo con el enfoque, si es este puramente eficiencia de las organizaciones, si es un tema fiscal, si es un tema sí, patrimonial, si es un tema de dinámica familiar y en ese sentido nos subimos a la misma corriente sistémica porque ciertamente hay que reconocer, como bien decías, lo que yo puedo articular o más bien identificar la necesidad. No sé desde qué ángulo lo estoy percibiendo, pero al final del día, aquel facilitador, como bien lo nombras, tiene la capacidad de decir, bueno, lo que te está doliendo es esto, pero tienes que tomar en cuenta estos otros dos sistemas o tres sistemas o los que sean que que estén, pues estén siendo afectados, sí, porque no puedes resolver un problema de la empresa de manera aislada, como tampoco puedes resolver un tema patrimonial de manera aislada. En todo caso, pues habrá que preguntar, ¿no? O sea, ¿cuál es el servicio que esa familia requiere? ¿Quieres hacer una distribución y quieres dejar los asuntos de herencia y esa trascendencia va a ser, cuando yo me vaya ya sé quién se queda cuidando esto y cuando yo no esté, cómo es que sigue operando las distintas unidades de negocio que se han ido construyendo y en el medio está la familia, pero como que ahí es donde más trabajo les cuesta ver y sobre todo pensar que, que no es, o sea, dicen, no, pues yo no soy psicólogo, yo no soy psicóloga, entonces, pues, ¿por qué me cuentas tus traumas, no? Y dices, sí, espera, es que, es que es algo que ha venido, pues se ha venido arrastrando o ha venido impactando positiva o negativamente, para bien y para mal, y es, ayúdame a entender cómo es que se, se interconectan estos tres sistemas, ¿no? así es. Entonces, a veces sí, seguramente te podrá pasar que hay quien dice, bueno, es a través de esa etapa de sensibilización, dice, no, pues es que yo escuché en una conferencia, es que yo leí algo que me identifiqué, es que para mí esos han sido como los momentos, ajá, de muchas de las familias que dicen, bueno, yo todavía no estoy ahí. Y como bien dices, cuando ya, cuando ya algo le sonreíste de que es algo que tienes que ponerte a hacer, hazlo ya. No esperes. Y tal vez ve haciendo aliados en lo que transcurre el tiempo, porque se requiere de aliados, se requiere de, de, de ir juntos, no es una persona la que va a lograr que las cosas Claro, pasen o que la familia se movilice, como bien dice, sino es los distintos miembros, y como decimos en los más cronológicamente sofisticados, que pintamos más canas, que
el 20 cae en distintos momentos. En la misma Sí. familia que está viviendo el mismo fenómeno, a algunos les podrá caer más rápido que a otros. Y entonces es cómo aprovechar ese momento de que alguien dijo, es ahora, y no lo sueltes, ¿no? Entonces, impulsar el cambio al interior de una empresa familiar tiene que venir forzosamente engrapado con un proceso de sensibilización. Esa sensibilización la familia la puede adquirir ya sea por observación o por estudio, ¿no? O porque realmente hay algo que están sintiendo que no está funcionando, ¿no? Pero cualquiera de estos dos momentos requiere intervenciones distintas, ¿no? No es lo mismo el enfoque de mejora, ¿no? De, sí, de mejora cuando estoy funcional, cuando estoy sano, que es más como ir al gimnasio y prepararme para lo que Claro, viene, que que cuando ya cuando ya estoy te... enfermo y tengo que ir al hospital y con el doctor, ¿no? Mm, Entonces, en uno o en otro caso, siempre será mejor ir al gimnasio o ir al doctor. cuando no lo necesites urgentemente, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, idealmente no estaríamos en un momento ya de enfermedad en la empresa o en la familia, ¿no? ¿Qué sería enfermedad en la empresa? Pues igual y no estoy creciendo, no estoy generando valor, sufro de inercia organizacional, no Ya puedo no soy implementar los relevante. cambios, ¿no? O en la familia hasta el conflicto, ¿no? No hay temas de comunicación, no hay una alineación, ¿no? En fin, es una serie de temas o de señales que pueden revelar que no estás en una posición de salud, ¿no? Este, eh, ¿Qué significaría sí estar en una posición de salud, ¿no? Pues en la familia, yo te diría al menos asegurarnos que hay claridad en el propósito, una visión compartida respecto del futuro o semicompartida respecto del futuro y unos valores o una identidad que nos une, ¿no? Más formal o menos informalmente, ¿no? Como familia. Y en la empresa, pues asegurarnos que la empresa es capaz o las empresas son capaces de consolidar sus modelos de negocio, ¿no? Capaces de construir una organización más allá de la familia o de los individuos, ¿no? Y que son capaces al mismo tiempo de ir desarrollando competencias para el cambio, ¿no? Pero al final del día, y vuelvo al concepto de los individuos y las familias que están detrás de esto, cómo somos capaces de impulsar su crecimiento, su desarrollo, y es ahí donde tu modelo del florecimiento de la familia empresaria es ideal para acompañar todo esto, ¿no? No, yo creo que es una forma. Conozco el modelo también que ustedes manejan y creo que también hace mucho clic con esta identidad, con esta visión compartida, con este propósito, que es el punto de partida, Sí, ¿no? O sea, esos checkpoints del estado de salud creo que son fundamentales porque si no, pues es como subirnos o treparnos a un velero o no saber ni hacia dónde apunta, sí, donde quiero navegar, ¿no? Entonces, sí tendríamos que tener esa guía o ese faro que exacto. sería ese propósito de trascendencia de la familia empresaria Sí. que se dibuja pues desde un primer punto de partida. Muchas gracias de nuevo, Salvador. Gracias a ti, Un María. placer. Encantado. Gracias y gracias por un momento, un episodio más de Legado Live. Hasta la próxima.